Héctor y está Pietra. Listo. Mi Héctor, mi Pietra, un abrazo para todos. No perdamos más tiempo. La última vez que te vi, el Guadalajara era líder general, paso perfecto, invicto. Sí. Y ahora, Adal, ¿qué ha pasado? Golpe de realidad, baño de humildad, ¿de acuerdo? O sea, ¿en 2 semanas no nos hemos visto? ¿En 2 semanas no habíamos hecho el pase? Caray, es mucho No tiempo, habíamos hecho el Sergio. pase, no habíamos hecho el pase. Es y mucho qué bueno tiempo. que ya lo hicimos, si no, no vayan a ligar otra derrota. Ah, caray. No, Has cambiado, Sergio Dip. No he Has cambiado hace cambiado unos nada. meses. Hace unos meses estabas en el No. barco de las... No. de las Chivas no. No. Pero bueno, de alguna Chivas manera, no. ¿no? O De sea, las como Chivas que no, celebrabas, no. apoyabas las victorias de las Chivas no. No, de Chivas no. De las Chivas no. Pero De acuerdo. no puedes cambiar tanto de un día a Adal, otro. esto pone en perspectiva que Chivas merecía estar en la conversación de los favoritos al título, pero no es uno de los claros contendientes candidatos al título, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la derrota, hablar de las derrotas. En la derrota contra Cruz Azul, ¿te quedó la sensación que Chivas no es candidato al título? Candidato al título sí, pero no el candidato. No, el candidato no. Está en la Para mí el candidato sigue conversación. siendo Toluca. Merece estar en la plática. Sí merece estar en la plática. Claro. Pero Adal, en el fútbol mexicano hay niveles y Chivas está en el segundo nivel. ¿Con base a qué? Lo que acabamos de ver. Toluca está en el primer nivel, Cruz Azul está en el primer nivel, Tigres, que exhibió al América, está en el Pero primer no me nivel. acabas de decir que las sensaciones que te dejó la derrota de Chivas con Cruz Azul sí eran buenas. ¿No me dijiste eso? Pelotas paradas. O sea, entonces vamos a quitar a Chivas de la conversación pero solo por la perdieron. derrota con Toluca. Pero perdieron, imagínate, dejan buenas sensaciones y pierden. Sí. Y contra Toluca no dejaron buenas sensaciones en la primera mitad, ¿verdad? No, contra Toluca en todo el partido. Exacto. Le puso un paseo, sobre todo en el arranque, Pero los desde el primeros principio. 20. Sí, es cierto. Superados ampliamente. Es cierto. ¿Admitirías eso? Hay niveles y Chivas está en un segundo nivel. Mira, lo vamos a dejar de esta manera. A ver. Si Chivas no va a ser campeón este torneo, porque va a ser la base de selección para que pueda hacer mejor las cosas de lo que muchos creemos, vale la pena que Chivas no sea campeón. Chivas se va a si sacrificar Chivas ya por la prestó a selección. 7 y antes había prestado a 8 y ahora en la Copa del Mundo va a prestar entre 4 y 5 para que México no haga un papelón, vale la pena, Sergio. Menos te va a gustar lo que te voy a decir. A ver. A 100 días del Mundial, si la expectativa de Cisniega y compañía Sí. es cuartos de final, han dicho, ¿no? Como Eso dijeron. emular lo del 70 y el 86. Eso dijo igual Cisniega. Si esa es la expectativa, fiasco, Adal. Fiasco en el Mundial. ¿Por qué? Con todo y los 7, 8, 10 chivermanos que ¿Pero quieras por qué mandar. fiasco? Porque no están entre los 8 mejores del mundo ni cerca, Adal. Pero si sí llegan, ¿cómo va a ser un fiasco si sí llegan? Adal, 8 mejores del mundo, 8. Eso es cuartos de final. Pero no eras tú los que decía que había que imaginar cosas de ese Yo tamaño. no dije eso. Yo no dije eso. Ah, sí, Yo no dije eso. Pues imagínatelas entonces. Está Imagínate. bien. Dale, mi Adal, abrazo. Fuerte abrazo, Sergio. Luego. Saludos, Aranza, y a todos allá en Sports Center. Arrancamos Fútbol Picante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Estaremos tocando distintos temas. Recordar que es jornada doble en el fútbol mexicano, excepto Guadalajara y León. Los demás van a tener actividad a media semana en el fútbol mexicano, arrancando desde este día. Vamos a hablar de los 100 días, porque oficialmente estamos ya a 100 días del inicio de la Copa del Mundo, que se va a disputar en Canadá, Estados Unidos y México, y hay novedades en ese sentido. Estaremos hablando también, por supuesto, de las Chivas, y es que Fernando Hierro se aventó un La Volpe, algo así como este equipo lo armé yo, algo así más o menos quiso decir Fernando Hierro. Ya discutiremos si con razón o sin razón, es lo que ha dicho el ex directivo del conjunto de el Guadalajara. Hablaremos de la máquina de Cruz Azul, el líder del fútbol mexicano, que estará visitando la comarca para enfrentarse a Santos, partido que usted podrá seguir en Latinoamérica a través de la señal de ESPN. Y por supuesto, duelo de invictos. Pumas se va a enfrentar al Toluca. ¿Será que ya solamente vaya a quedar un solo invicto después de esta jornada? De eso y mucho más lo estaremos platicando con, sí, Dionisio Estrada, a quien queremos mucho, el señor Héctor Huerta, también lo queremos mucho, y a mi chivermano, que yo lo quiero mucho. Voy a la mesa con mucho cariño a saludar a mis compañeros. Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido ¿Todo bien? chivermano, todo muy bien. Se mandó este equipo, lo armé yo. Pero definitivamente, saludos a Héctor y a Diony, que vienen más de malas que nunca. Sí, que no
invente, ¿no? Que no invente, ¿no? Fernando Hierro, o sea, por favor, le quedó mal a toda la afición chiva, a todos, y ahora sale con que casi él largó este equipo, o los jóvenes son gracias a él. Señor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo está ¿Todo usted? bien? Todo bien. Me gustó eso de distinción de los queremos mucho y a él yo lo quiero mucho. Me gustó eso. No, está bien. Nunca quedó bien. Está bien. Me ganaste la idea, lástima que yo nunca quedo bien. Es mejor porque a ustedes los quieren todos, a mí nada más me quieren. No, yo sé que no. Nunca quedo bien. Nunca quedas bien. Nunca quedas bien. Mi consentido Jorgito, no. Yo te puedo asegurar. No y quiero podemos- alargar el pase. Y podemos poner un detector de mentiras que yo quiero más a Pietriña que lo que Pietriña a mí. No. Sí. No creo. ¿Tú crees que me quiere más él? Sí, Jorge sabe que no. Ah, bueno. Jorgito sabe que no. Sí. Vea su cámara. Aquí está mi cámara. ¿Sí? Aquí estamos, sí. ¿Qué pasó? Lo quiero mucho, señor Huerta. Muy bien, señor. Yo también a usted. Nomás que disimula usted muy bien, ¿eh? Me está llamando hipócrita. No quedo bien con nada. Hipócrita Con nada. no te dijo actorazo. 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 Siempre. Te voy a decir una cosa. A ver, dime. Me gustó que Deep te haya puesto, más bien, no me gustó que te haya puesto. Como digo una cosa, digo otra. O sea, ¿cómo? No me gustó que Deep te haya puesto de mal humor. No, pero yo Porque no me gustas tan gritón. Me gustas más tranquilo. Tan gritón. Mira quién lo dice. Pero si Achú, Mira quién ¿no? lo dice, mira quién lo dice. Pero si Achú. Si lo dice Dioniso, tómalo en cuenta. Señor Huerta, Tómalo en cuenta. véame a los ojos. Lo veo a los ojos. Usted lo apreció, ¿eh? Yo también a usted, señor. Mucho. Bueno, a 100 días más de de la lo que Copa se del imagina. Mundo. ¿Ledesma lo trajo Hierro? No. Pues no. Ya lo Gutiérrez, no, ya lo vamos a platicar. No te nos adelantes, Dioniso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la Copa del Mundo, que está de visita en la Ciudad de México. Y estuvo ahí, por supuesto, presente el trofeo que todo mundo quiere levantar. No es poca cosa, por supuesto, es un auténtico privilegio que puede estar ahí la Copa del Mundo. Vamos a escuchar reacciones del presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, y ahora lo platicamos. Well, 100 days to go until the kickoff of the greatest FIFA World Cup ever. 3 host countries, 16 host cities, 48 participating teams, national teams, 104 matches in a little bit more than 1 month, in 39 days to be precise. This is history. We'll have 7 million people in the stadiums. We'll have many more millions coming, billions, 6 billions watching, 6 billion people watching it from home. We'll have debutants. We'll have the usual world champions who will play. But most importantly, we will have the world coming together. Creo que va a ser un paso muy importante para el país porque me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera que lo puedes vivir como un aficionado o como país para usarlo como crecimiento. A mí estás concentrado, estás enfocado solo en jugar, en representar a tu país, en que toda la gente está viéndote, deseando que juegues bien, que ganes y no eres consciente de la magnitud que es representar a tu país y jugar un mundial. Vamos a ir con nuestro compañero Jesús Bernal para que nos cuente novedades en una de las sedes mundialistas allá en Guadalajara, que también se alista para recibir la Copa del Mundo el próximo verano. ¿Qué novedades, Jesús? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. De hecho, pues aquí las instalaciones de Verde Valle van a recibir dentro de 3 semanas a Jamaica y a República del Congo en este partido, o en estos 2 partidos que habrá esta serie de repechaje internacional aquí en Guadalajara. De hecho, continúan a marchas forzadas las labores de la fachada, porque hay 2 cosas que tienen que hacer. Una, completar la barda, porque necesitan privacidad, es algo de lo que exige FIFA, y 2, terminar de arreglar la fachada. Entonces están trabajando con eso, con todo. Ya se respira un poco más tranquilo en el comité organizador. Hoy se ha confirmado el tema de los repechajes que se van a jugar acá. La semana pasada había un poquito de incertidumbre porque FIFA fue enérgico, les exigió sí o sí seguridad al máximo,
y bueno, pues si uno ronda por la ciudad se nota bastante la gente de la Guardia Nacional, cada uno de los eventos que nos ha tocado ir en los últimos días, está reforzado el tema de la policía canina para detectar explosivos y demás. Sí han cumplido con eso que FIFA les pidió hace algunos días. La cancha principal, la cancha 1 de Verde Valle, estaba recibiendo también una especie de un tratamiento, ¿no? Para estar lista también para la Copa del Mundo. ¿Cómo va, sabes? Sí, la 1 y la 2, ambas. Las iban a cambiar, están en orden, tiempo y forma. También el tema del gimnasio, lo estaban trabajando para hacerlo 4 veces más grande de lo que ya era. En ese sentido no tienen problema porque es algo que llevan planeando desde hace 4 años, que se comenzó a ejecutar hace 2, entonces van en Verde Valle en tiempo y forma y pues básicamente ya lo que queda es esto, lo que vemos aquí por fuera nada más. Perfecto, Jesús, ¿algo más? Sí, nada más mencionar, los boletos parecen accesibles, 200 y 300 pesos para ver los partidos del repechaje en el Estadio Akron, que pasará a llamarse Estadio Guadalajara para estos eventos de la FIFA, y habrá que ver cuál es la respuesta de la gente, porque serán en jueves y martes. Por alguna razón no atravesaron ningún partido en fin de semana. Entre 200 y 300 pesos. ¿Quién se va a quedar a entrenar en la Copa del Mundo ahí en Verde Valle, Jesús? ¿Quién va a utilizar las instalaciones durante el verano? Corea del Sur es la selección que va a trabajar acá. Ya, y es la única. Sí, o sea, ellos lo rentan como sede y el periodo que duren dentro de la Copa del Mundo, acá tendrán que estar entrenando. Muy bien, perfecto, Jesús. Gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Se decía que Colombia también, ¿no? Saludos. No, Colombia en el Atlas. Por Camilo Vargas. Ok. Camilo consiguió que fueran a la Academia Haga del Atlas, ahí es donde va a entrenar Colombia. Ok. Va a estar muchos días ahí en Colombia. Guadalajara, sí. Muchos días. Antes de ir a la pieza del estadio de Guadalajara, el Akron, es el que está más listo para la Copa del Mundo. Tiene cierto problema el de Monterrey porque no hay el suficiente estacionamiento. Y acá hay todo, No. Acá hay todo. Sí, la verdad. Y lo del Azteca, pues ya sabemos, ¿no? Y lo del anillo ese, el anillo interior que tiene que te permite esa... Seguridad. No. Son 3 anillos. No hablo del anillo de seguridad, hablo el anillo que tiene el Estadio Akron, o sea, para de tu butaca que estás sentado, te metes para ir a comprar que las papitas, súper accesible. Un anillo interior. Un anillo interior es fabuloso. Un estadio muy bien Y el hecho. estacionamiento, yo me había metido al estacionamiento y hace poco fui. Vamos. No tienes idea, no tienes Sí, de acuerdo. Es impresionante. Vamos a la pieza de las dudas que puede llegar a tener Javier el Vasco Aguirre para esa lista final para la Copa del Mundo con el Tri. Javier Aguirre cada vez tiene más clara la lista de 26 elementos para la Copa del Mundo 2026. Si bien hay ciertas posiciones donde todavía hay vacantes, al tiempo que los lesionados son un dolor de cabeza para el Vasco a 100 días del arranque del Mundial. Jugadores como Edson Álvarez, Santiago Jiménez, Gil Mora y Rodrigo Huescas tendrían ya un lugar seguro en la lista final, de no ser por el hecho de que se encuentran en distintas etapas de sus rehabilitaciones, las cuales se han sumado a otros jugadores en la misma situación como Alexis Vega, César Huerta, Luis Romo y Luis Chávez, quienes están más cerca de volver a jugar que los antes mencionados. Es una maravilla estar aquí en esta puesto, es una maravilla, porque en un equipo pues tienes 22, se te lesionan 7, te vuelves loco y te cuesta y lo mismo que ganar. Aquí es un privilegio estar así, porque tienes una gama muy amplia de futbolistas. Si tuviéramos solamente pues 2 defensas centrales fiables o un portero o un delantero, no, tenemos bastantitos. De todas las lesiones, la que más incertidumbre le genera al Vasco es la de Gil Mora, pues el técnico nacional le sugirió desde finales de enero que se sometiera a una cirugía para corregir su problema de pubalgia. Pero el jugador de 17 años ha preferido llevar un tratamiento conservador sin una fecha exacta para su regreso a las canchas. Sé que está en esta etapa en la que no se pusieron de acuerdo con la cirugía o no requería cirugía, no sé. Él refiere a molestias, hace poco que lo vi. Yo creo que su juventud le va a ayudar, su mentalidad le va a ayudar, pero en este punto en el que nos encontramos no está disponible para mí, para Tijuana ni para nosotros. Aguirre parece tener claro quiénes serán sus 3 porteros, sea al barco mundialista. Tomamos nota de algunas cosas positivas y preguntamos.
Pues de eso se trata, ¿no? Y todavía nos quedarían 5 partidos más para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial. Le damos la bienvenida a Rafael Ramos, que es esta edición de Fútbol Picante. Señor Ramos, ¿cómo le va? Bienvenido. Esperemos que no venga usted tan de malas como está de inicio este día. Fuerte abrazo. Viene vestido como el técnico nacional, Javier Aguirre. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. No, y de hecho, escuchando el planteamiento del tema que tú hacías, voy a tratar de mantenerme dentro del escenario más congruente. Nosotros no alcanzamos. Ahora arreglamos ese detalle técnico. Ahí está ya, señor Ramos. Listo, señor Ahora Ramos. sí. A ver, bueno. ¿Qué nos decía, señor Ramos? No, les decía que me parece que dentro del planteamiento que has hecho y del escenario de recolección de lo menos malo, de lo menos peor que podrá disponer el Vasco Aguirre, pues vamos a tratar de ser más congruentes y voy a dejar de lado mi versión Neandertal Coromañón Morales. Esa la voy a dejar de lado. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. No entendí. ¿Quieres que te lo repita? O no, que me lo explica, pero no entendí No se nada. haga güey. No te hagas, ya te dijeron, no te hagas. Tiene razón, Rafita. Bueno, vamos entre todos haciendo la lista. Sí, vamos. La que no es la que queremos. ¿Me permites corregir a Pietrasanta? Por favor. No, hay un problema muy serio en el Akron. Es decir, ¿cuál? La única vía de comunicación que hay al Akron sigue acceso para siendo llegar. hoy un desastre. Son. O sea, no hay forma en un día caótico de que cualquier persona desde cualquier lado de Guadalajara haga menos de hora y media. Y en tiempos de caos y en hora de crisis, te entiendo, 2 horas. Es un tema de vialidades, ¿no? Sí, ya es tema de vialidad. Me extraña, Rafa. Ramos ha estado en muchos estadios y en Estados Unidos hay muchos extraordinarios estadios que tardas horas en salir de ellos. Pero sí, tienes razón. Sí, ojo, pero ¿qué es lo que haces en los mundiales? Tú colocas a la gente a que haga caminatas de 2 millas, o bueno, de 3 kilómetros para que lleguen a los estadios. En el Akron no hay manera de que organices eso. Están implementando un trenecito más defectuoso que el de Chapultepec para que haga recorridos constantes para llevar gente. No, si es un problema muy serio, que no es de cancha, que no es de estadio, de acuerdo, pero es un problema que tendrá que enfrentar. Y es serio, de verdad es serio. Pero bueno, vamos a la chamba. Ese problema, por cierto, también tiene el Estadio de Monterrey. Bueno, y también acá. Y también acá. O sea, Ciudad de México. si hablamos de vialidad, son los tres. Por eso decía yo que es el mejor. Les pido sean positivos, ¿no? Sean positivos un poquito. A ver, vamos a la lista, que nos acabamos el tiempo. A ver, vamos tratar de ponernos de acuerdo para hacerlo esto. No son los nuestros, son los que no son los que queremos, son los que creemos que va a llamar el Vasco. Sí. Ok. En la portería, todos estamos claros que el Tala, Malagón y Ochoa van a estar. Sí, aunque no querramos, sí. Totalmente. Sí. Ok, 1, 2. No, y Ochoa abre contra Sudáfrica. Es lo que yo también creo, ¿eh? ¿Es esa opinión o es información, Rafael? Las dos cosas, opinión e información. Bueno, está bien. O versión. ¿Nos puedes abundar la información? Qué lástima lo de Gudiño que... Sí, es simplemente en el feudo de colaboradores de Rafa Márquez en Guadalajara, ¿sí? Tú sabes dónde tiene su clínica, ahí por Aztecas y Manuel Acuña. Bueno, ahí su gente ya sabe que quien va a debutar contra Sudáfrica es Guillermo Ochoa. Listo, vámonos. Ok, perfecto. Entonces, Acevedo y Gudiño. Y todavía sabe bien las calles de Guadalajara, Rafa. Sí, se acuerda. Ya son tantos. ¿Israel Reyes está en la Copa del Mundo? Esa clínica. Israel Reyes, por supuesto que sí. Esa clínica no la conoce mucha gente. César Montes está en la Copa. Si quieres, nos pueden tomar un café y hablar de las vialidades y hablar de las calles. Vayamos a la dinámica. Tiene 26 años viviendo allá. Te lo paso. El Cachorro Montes está en la Copa del Mundo, ¿estamos claros? Ellos no saben de qué. Oye, sí, señor. Y eso que venía yo enojado. Sí. Y mira el enojado, ¿quién es? ¿Jesús Garza está en la Copa del Mundo? No, Garza. No. En una convocatoria. ¿Víctor Guzmán está en la Copa del Mundo? No. ¿Johan Vázquez? Pero sí. por su apoyo que sí. Johan Vázquez, sí, ¿cómo no? ¿Jesús Gallardo? Sí. Claro que sí. Bueno, sí. ¿Richie Ledesma? No lo sé. Yo digo que sí. Sí está. ¿Sí? ¿Es que sí? Yo tengo mi duda. Sí. Y en esas calles donde dice Rafael Ramos se tuvo que haber hablado de la misma información.
yo te pregunto algo, ¿a quién pones en lugar de Ledesma? No a hay. los dos tipos perdidos estos de Kevin Álvarez y de Jorge Sánchez. No, hombre, mejor juegas con 10. Creo, ¿sabes qué, Rafa? Yo creo que van a esperar a Huescas. Me da la impresión Yo no de que descartaría. Huescas- No, de acuerdo, pero Yo no descartaría Huescas- con todos sus asegúnes. Si Huescas a empieza a Jorge jugar Sánchez. ya, que ya está casi listo para jugar, y empieza a jugar, va a ser Huescas. Lo vamos a tener que hacer por democracia para... A mí me dijeron en López Mateos y Lázaro Cárdenas que sí. ¿Que sí? Que Richie Ledesma va. Perfecto. Entonces, Rafael dice que sí, Pietra dice que sí, Héctor dice que ahí no. nomás y hay Groyo dice que tugurios. sí, 3 contra 2. Pues ahí me Ya dijeron. está, ahí le dijeron. Es que, ¿sabes qué? O en el antiguo pues ahí López vas. y López Mateos, ¿verdad? Es que qué Diony. Estás como mi tío que se queda y se queda y no dice la frase. Es que ya no sé si tenemos o no tiempo porque te están. Apúrense. Ya dale. Ok. Oh. Everardo López. Everardo López le va a ganar la carrera al Chiquete, que no va a poder porque está lesionado, y el otro que tenían zurdo, central zurdo, era el de San Luis Potosí, Águila. No lo están ya parece considerando. que no lo consideran. Everardo les va a ganar la batalla. ¿Sí? Ay, yo creo que no. Hace falta un central No. zurdo. Sí. Entiendo No que hace creo. falta un central zurdo, pero después de lo que pasó en el último partido, yo creo que medio le puso la cruz. No. ¿Rafa? No, tampoco. No creo. Yo tampoco creo. Ok. Y ya lo sacaron a Everardo. Mateo Chávez está Hoy, en por la Copa del ejemplo, Mundo. Castillo está mejor que él. ¿Quién? Castillo, Campillo. Castillo de Chivas es más que él. Castillo, sí. Castillo. Pero no lo ha llamado. no es zurdo. No lo ha llamado. Derecho. No es zurdo, pero juega siempre. No, Juega por izquierda, ¿eh? Como Johan Vázquez, puede jugar a la derecha, a la izquierda, Pero es zurdísimo. lateral. Ahora que Rafael Ramos pues tiene un futbolista de Chivas a la selección que no está en el Está partido. raro, Eso es está rarísimo. Raro, está Rarísimo. Oye, Está llevaba llegando 8. mucho a la academia del Atlas. Diga de Rafa. Llevaba 8 y llevaba Milito también. Bien. Y hay un utilero muy bueno también, deberían llevar. Mateo Chávez se lesionó el hombro con el AZ Almar. Apenas el fin de semana. El fin de semana, otro que se une a la lista de lesionados. Pero ahí está Brian Cotorro, que si es una cosa seria, Pero no lo llama, el Cotorro no lo González llamó, ahí está listo, pero está listo ahí. Entonces, ¿Mateo sí o Mateo no? No, Mateo sí va. Mateo sí, Mateo sí. Yo pienso también. Es el segundo, Rafa. ¿no? Sí, va. Mateo sí va, sí, yo también creo que está. Sí, claro, él va. Me dijeron Jorge Sánchez descartado, ¿verdad? Yo pienso yo no que lo todavía descarto. tiene chance. Yo no descarto tampoco. Está descartado. Yo tampoco, No está no. descartado, está descartado. Yo tampoco. Jugó 90 minutos el otro día en la Europa League. Y O sea, tú dices que sí. yo digo que tiene chance. Yo digo que sí. Sí, no. No. ¿Tú, Rafa? No. Yo también digo que Pues, no. Israel sería un Reyes suicidio llevar a y Richie Ledesma o Kevin Huescas son Álvarez. los... Ok. Entonces, ni. de la posición. ¿Campillo? No, No. Llegó ¿No? tarde. ¿No? Llegó tarde. ¿No? ¿Rafa? ¿Por qué dejan fuera a Daniel Aguirre? Daniel Aguirre es jugador de selección. Oye, hay que invitar más seguido a Rafa Ramos. Oye, salió muy chivo ahora. Sí, hay que invitar a todos los hermano. Yo creo que hay que recordarle a Rafa. Rafa nunca había sido tan chiva como hoy. Yo creo que hay que recordarle a Rafa Mira, que te no conozco es lo hace que 500 nosotros años, pensemos. no Lo que posible. creemos que Lo va a que ser creemos que Aguirre va a convocar. Y claro. partiendo de Sí. ahí, Aguirre da la impresión. De acuerdo. Bueno, ¿Campillo sí o no? Pero puedo soltar nombres o hay veto. ¿O me vas No, a no. venir a vetar tú a mí? No, ¿verdad? no, Entonces no. déjame hablar. Ah, como tú tampoco me Adelante, puedes Adal, vetar. por favor. ¿Campillo, Rafa? Yo lo llevaba. Campillo tiene que ir. O sea, Yo lo llevaba. demostró Yo lo llevaba. No contra estamos Henry hablando de Martín Aguirre. que sí. Sí, yo también lo Contra llevaba, Paulinho que sí, pero se vio muy mal con Cruz Azul. Estoy fascinado con la versión de hoy de Rafa. Yo lo llevo. Fascinado. Yo también Tienes que llevar yo también lo 26. llevaba, pero como dice Diony, no es lo que nosotros queremos, es lo que creemos que va a ser el Para una emergencia. Y yo estoy de acuerdo. No, yo creo Yo creo que Campillo, de los que se puede colar de última. Yo pienso que no. Último. Ojalá, pero bueno, ojalá, pero mayoría no. de votos para seguir el Yo creo que ejercicio Aguirre es el democrático. menos impresionable con los momentos de los jugadores. Me dijeron Jorge no y me dijeron Kevin no. Julián Araujo, No, tampoco. Me parece que tampoco. no lo volteé a ver mucho, aunque sí está jugando. Arteaga, Arteaga lo ha borrado también. tampoco. No sé, ¿te brincaste a Kevin Álvarez? Ya dijimos que No, ve. Que no. O sea, ni No te lo brinques. debería No, sí estar. dijo Kevin, no, está más que descartado. Eric Lira, Sí. Ah, está. pero claro, va a ser hasta titular. Ah, no, bueno. Sí. Rafa Eric Sánchez, Fuera también. Fuera el chiquito.
No, cuando lleguemos a la decisión de si Eric Sánchez o te vas con Fidalgo, aunque tenga que modificar en las posiciones, se va a ir por Fidalgo. Claro. Eric Sánchez, la inestabilidad que muestra. Sí, la irregularidad. No lo convence. No es el de Pachuca. Muy bien. No, es ni cerca. Charlie. Está ahí en la duda. Charlie sí lo va a llevar. Pero, creo que sí. Pero es jugador más de club que de selección. Pero sí lo va a llevar. Es que sí es habitual. Siempre. Es habitual en las convocatorias. Está un 55-45. No, hombre, está en el 95%. Por eso, el otro día no lo convocó, después ahora sí, en este sí. No, pero tú dices que sí, tú dices que sí, Diony. Yo digo 55-45 que sí. ¿Que sí? Le va a alcanzar. Ya ni le voy a preguntar a Rafael Ramos, porque aunque usted y yo digamos que no va a ir. Ya insisto en el ejercicio democrático. No, es que va a ir, aunque no debería ir. Exacto, yo pienso lo mismo. No debería, pero creo que no va a ir, fíjense. ¿De verdad? Creo que no va a ir. No, sí va a ir. Luis Romo. No, ya está dentro, Luis. Luis, sí. No, está dentro. Sí. A ver ahorita cómo está, Rafa pero sí la parece que dice que no. Chivermano Ramos, Luis Romo. No. No, es que Luis Romo es el único futbolista mexicano que tiene la lectura de un partido de fútbol y de profundidad de ataque de todos los que tiene Javier Aguirre disponibles. No hay otro que tenga. El problema es que está lento, para mí está gordo y que tiene que depender mucho de cobijarlo. Ya lo vimos en el partido. Bueno, ¿va a ir o no va a ir? Para que te rinda. Sí, va a ir, ya dijo. Va a ir. Sí, Marcel, claro. Claro que sí, Marcel, claro que sí. Bueno, ya lo dijo Mohamed, si Marcel fuera brasileño o argentino estaría en el Liverpool. Tiene costaría 70 millones de dólares. Edson Álvarez. 5 más. Sí, claro que sí. Edson ya está. Sí. Antes de preguntarle, les apuesto una comida que Brian Gutiérrez va a estar en la Copa del Mundo. ¿De verdad? No, ¿sí la apuestas? A mí me encantaría. Ojalá. Es un jugador diferente. Entonces, claro. Puede dar cosas. ¿Tú dices que sí? Otro. Yo sí. ¿Tú dices que no, Héctor? Yo pienso que no tampoco. ¿Tú dices que no? Y no por falta de capacidad de nivel. Rafa va a decidir. Rafael Ramos, esto también se comentó en esas calles que estabas haciendo referencia hace rato. Que ahí donde vendes tamalitos y eso. No, eso no lo escuché. Pero sí, Brian Gutiérrez tiene que estar ahí a fuerza. Tiene que. ¿Sabes por qué? Porque este proyecto no solo le pertenece al Vasco. Gracias. Rafa Márquez debe meter su cuchara. ¿Sabes qué? Empiézame a dar elementos para el 2030. Recuerden que Rafa Márquez ha estado muy de cerca de la sub-20, muy de cerca. Muy cerca, sí. Y a mí me dicen, el Vasco le dijo, tú decides, no sé el número, unos me dicen entre 4 y 6, no sé el número, pero que le habría dado chance de elegir los números. Pero Brian no fue a la ciudad. ¿En qué calles fue eso? Eso fue en la Ciudad de México, Rafael Ramos. ¿En qué? Eso fue en la ¿En Ciudad un de México. restaurante aquí enfrente? No, en un campo de golf. Luego les platico. Álvaro Fidalgo va a estar. Hay niveles. Álvaro Fidalgo va a estar en la Copa del Mundo. Sí, señor. Sí, señor. Creo que no hay duda. Va a estar. Sí. Montiel no. Elias Montiel, No, no. Fimbres tampoco. Fimbres, Tampoco. No. Gilberto Mora. Creo que no va a estar. Si la lesión no. A ver. Por la lesión. Sí, pero yo ayer. No llega. En una información. No llega. Se va a someter al tratamiento este mes y que aparentemente estaría para a inicios de abril. Es que la pubalgia. Sí. Mira, no sabe nunca. Acuérdate lo de Raúl Jiménez. Sí. A mí se me hace que va a ir porque. Sí, por lo joven. Juan Carlos Osorio. Sí. Osorio les dejó un mensaje muy claro. Recuerden que él fisiológicamente y físicamente va a embarnecer. Si no lo cuidan, se les va a lesionar. Y ahí está, se los advirtió el profesorio, sépanlo llevar, no lo extorsionen, no lo exploten. No, pero pues selección pa' aquí, selección pa' mis. No, bueno, pues lo están explotando al pobre muchacho, ahí están las consecuencias. Tiene razón, el profesor que lo corrieron estos días, ¿verdad? De su club. Otra vez. Otra vez, sí. Entonces, ¿todos dicen que no llega? Sí. No, yo digo que sí. No le va a ¿Dices que alcanzar. sí? Yo digo que sí. Sí, perfecto. Tristemente me parece que por su lesión, pero ojalá. Fidel Ambriz. No pienso que lo lleve. Obed tampoco. Obed va. No. Obed va. Tengo mi duda porque van 4 partidos que no juegan ningún minuto ya. No, Obed va. Sí va. Rafa va, Obed. Él va. Yo pensaba que iba, pero digo que ya. Él va. Ese es de los que Rafa Márquez. Eso, entre la lista de los de Rafa. Ese va. Orbelín es Sí, hijo del va. Vasco, ¿eh? No, Orbelín. Orbelín sí va. Anótalo, fírmalo. No, Orbelín no tiene nada que hacer. Pero Va a ir, es lo que le gusta a él, Rafa. Sí, Rafa. Huerta creo que no llega, Huerta no va a llegar. El Chino Huerta no. Alexis Vega. Sí, Alexis ya está. Alvarado está en duda, ¿no? ¿En duda de qué? Julián Quiñones. No. Yo creo que no va a ir, pero sí debería de ir. Tiene,
Debe ir, él debe ir. Debe ir. Les repito por enésima ocasión, no es lo que queremos, es lo que creemos. No, debe de ir. Sí. Sí nos serviría Por mucho. eso. O sea, sí lo va a llevar el Vasco. Pongámonos por un momento en lo que piense. Yo pienso que no. Creemos que No. piensa Javier Aguirre. Sí No. va. Yo creo que sí. Sí, Rafa, sí. Yo también Sí, creo que lo vaya. sí va. Ah, bueno, ya pongan. Efraín Álvarez. No. Y en los otros 4 ponlo para que sean 26. Germán Berterame, sí. Pon los 4 porque sean posición. 26 y no llegamos. Es que Verte no es real, él no es realmente centro delantero. Él puede jugar un ¿no? poco Él al puede costado jugar derecho. como en San Luis cuando estaba con Nico Ibáñez. ¿Va o no va? Sí. Sí va. Sí va. Sí va, Rafa. Pero es pecho frío. Es Pero sí pecho va. frío. Pero sí va. No Yo le creo que lo caliente va a el llevar. himno. Yo creo Él que no lo va a tiene llevar. nada que Raúl hacer ahí, Jiménez hombre. está claro que va a ir. Santiago Jiménez está claro que va a ir. Y Hormiga también. Hormigol. Chivermano Ramos, Hormigol. ¿Qué sabes ahí en la academia? Pues va a decir que sí, Rafa anda muy chiva. Anda ¿verdad? muy chiva. Son él y 25 más también. Órale, 25 más, eso es todo. Mi Le chivo pido- hermano. ¿Cuántos chivas hay? Rápido. A 1, ver, ¿cuántos chivas hay? 2, Llama la atención. 8. 3, 4, 5, 6. 6. Medio equipo de chivas. 6 y medio si cuentas a Mateo Chávez. Rafael Ramos, esté pendiente de su cuenta bancaria porque hoy el equipo de finanzas le va a depositar un bono extra, un Eso, cheque sí, señor. adicional. Ahora sí te das Qué cuenta por qué. presentación. No, gracias, quédese Bienvenido con al él. barco. Oye, ¿ves por Quédese qué, con Rafa? él para que no vaya a comer pura ¿Ha sido mi garnacha. sensei toda la vida? ¿Ves por qué? Pues ve el conocimiento y de todo. Sabe mucho, Rafael. ¿Dónde está Gracias, enterado de Rafa. todo? Faltan 100 días ya nada más para la Copa del Mundo. Chao, chao. En la competencia se van a celebrar 104 partidos en 3 países distintos. Esto por primera vez en la historia. Hacemos pausa y regresamos. Del Mundial 2026, con México como uno de los países anfitriones, la conversación alrededor de la selección nacional vuelve a dividir corazones, opiniones y expectativas. Porque si algo define al aficionado mexicano, es esa mezcla extraña entre ilusión eterna y memoria dolorosa. Cada 4 años repetimos el ritual, analizamos, criticamos, nos decepcionamos. Y volvemos a creer. Pero esta vez hay un ingrediente distinto, el Mundial regresa a casa. Y eso cambia todo. O al menos debería cambiarlo. 3 países tan distintos como Estados Unidos, México y Canadá compartirán la organización. 3 idiomas, climas extremos, sedes separadas por miles de kilómetros, del nivel del mar hasta los 2,300 metros de altura de la Ciudad de México. Tormentas eléctricas, calor intenso, humedad, frío. Será un mundial físicamente demandante. Y dentro de ese contexto, México tiene una ventaja que no puede desperdiciar: jugar en casa, especialmente en el Estadio Azteca, que será sede mundialista por tercera vez en la historia. Un estadio que vio coronarse a Pelé y a Maradona. Un estadio que pesa. Un estadio que intimida. Un estadio que exige. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿está la selección mexicana lista para aprovechar esa ventaja? Si somos honestos, el panorama no es claro. Hace más de 3 años terminó el Mundial de Qatar y desde entonces el proceso ha sido inestable. Cambios de técnico, decisiones cuestionables, una federación que parece reaccionar siempre tarde. El discurso es conocido: procesos interrumpidos, entrenadores bomberos, ciclos incompletos. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Algunos dicen que la selección está estancada. Otros prefieren hablar de incertidumbre. Hay quien insiste en la ilusión porque el aficionado mexicano vive de eso, de la esperanza. Y no es poca cosa. La ilusión es una fuerza poderosa. Pero también es cierto que el análisis frío invita al escepticismo. Históricamente, México ha tenido un techo muy claro en los mundiales modernos, el famoso cuarto partido. Octavos de final como barrera psicológica y deportiva. Desde 1994 hasta 2018, la historia fue la misma: se superaba la fase de grupos y luego venía la eliminación ante selecciones de peso. Argentina en 2006 y 2010. Holanda en 2014. Brasil en 2018. En 2002, incluso Estados Unidos. Siempre el mismo desenlace. Siempre la sensación de pudimos competir, pero no alcanzó. El mejor recuerdo reciente sigue siendo 1986. Mundial en casa. Cuartos de final. Eliminación en penales ante Alemania. Ese equipo estuvo a un paso de la semifinal. Y ese es el argumento más fuerte para creer ahora. Cuando México ha sido anfitrión, ha dado su mejor versión. En 1970 y 1986 llegó a cuartos. La localía pesa. El Azteca pesa. La altura pesa. La gente pesa. Pero también hay diferencias importantes entre aquel contexto y el actual. En 1986 el Mundial se jugó completamente en México. Hoy será compartido. En 1986 la preparación fue larga y específica.
Hoy el calendario internacional es asfixiante. En 1986 había una generación consolidada. Hoy hablamos de reconstrucción, el debate se vuelve más intenso cuando analizamos nombres propios. Javier Aguirre vive su tercera etapa mundialista como técnico nacional. En 2002 y 2010 logró llevar al equipo a octavos. Siempre llegó en contextos de emergencia y cumplió. Pero ahora la exigencia es distinta. No se trata solo de clasificar o competir dignamente. Se trata de romper el techo histórico. Y ahí surge la gran discusión, ¿tiene México argumentos futbolísticos reales para pensar en cuartos de final? ¿O la ilusión está por encima del análisis? En la portería, el nombre de Guillermo Ochoa sigue presente, un símbolo de resistencia, experiencia y liderazgo, pero también un reflejo de la falta de renovación clara. Cuando un portero de casi 40 años sigue siendo opción, la pregunta es inevitable. ¿No se formó alguien capaz de tomar el relevo con autoridad? Malagón y Rangel han tenido oportunidades, pero ninguno ha borrado del debate a Ochoa. Y eso dice mucho. En defensa, la estructura ha variado. Línea de 4, línea de 5, centrales que pueden convertirse en contenciones. La versatilidad es positiva, pero también puede ser síntoma de búsqueda constante, de falta de certeza. En un mundial, la claridad táctica suele marcar diferencias, el mediocampo es otro punto clave. Edson Álvarez es pieza fundamental cuando está sano, pero las lesiones han sido una constante en varios jugadores importantes. Y aquí aparece un problema grave, México no llega con futbolistas en su mejor momento individual. No abundan los mexicanos siendo figuras indiscutibles en clubes europeos de élite. No hay una generación que imponga respeto inmediato. Arriba, el debate es atractivo. ¿Un solo delantero o doble punta? Santiago Jiménez y Raúl Jiménez juntos suenan tentadores. Dos perfiles distintos que podrían complementarse. Pero para jugar con dos nueves, necesitas generación constante de juego, extremos profundos, laterales que ataquen. ¿Tiene México ese volumen ofensivo sostenido? A veces sí, a veces no. Y ahí es donde entra la cuestión estructural. Más allá de nombres y sistemas, el problema parece más profundo. La Liga MX prioriza estabilidad económica sobre exportación masiva de talento. Se redujo la competencia internacional en Sudamérica. Se cerraron puertas que antes obligaban a elevar el nivel. El resultado es un fútbol cómodo, rentable, pero menos exigente. Cuando se comparan procesos, el contraste es evidente. España no fue potencia histórica hasta que consolidó una generación, una idea, una filosofía. Alemania reinventó su formación después de una crisis. Francia produce talento constantemente gracias a su estructura de desarrollo. ¿Qué ha hecho México en ese sentido en los últimos 15 años? Y sin embargo, el Mundial es un torneo corto. Esa es la gran esperanza. En un torneo corto pueden pasar cosas inesperadas. Corea del Sur fue semifinalista en 2002. Turquía también. Costa Rica alcanzó cuartos en 2014. No eran favoritas. Aprovecharon momentos, confianza, cohesión. México podría aspirar a algo similar si logra tres factores fundamentales: salud física, claridad táctica y fortaleza mental. La localía puede potenciar esos elementos. El primer partido será clave. Un debut convincente puede cambiar la narrativa completa. Una victoria sólida puede convertir dudas en impulso. Pero si el arranque es titubeante, la presión puede volverse en contra, porque jugar en casa también implica carga emocional, expectativa mediática, exigencia pública. Cada error se magnifica. El discurso más crítico sostiene que México no ha evolucionado, que se mantiene entre el lugar 10 y 15 del mundo. Como dijo Aguirre hace años, que pensar en estar entre los 8 mejores es más deseo que realidad. Y quizá ese análisis tenga base histórica, pero también es cierto que la historia no está escrita. El fútbol no es una ciencia exacta. Un gol, una decisión arbitral, una tanda de penales pueden cambiar destinos. En 1986 México estuvo a centímetros de la semifinal. ¿Por qué no pensar que esta vez pueda dar ese paso? La clave tal vez no esté en prometer cuartos de final, sino en construir un equipo coherente. Un equipo que sepa que juega, que entienda sus limitaciones y potencie sus virtudes. Que compita cada balón como si fuera el último. Que no dependa de la inspiración aislada, sino del funcionamiento colectivo. El aficionado mexicano ha aprendido a convivir con la frustración, pero también ha demostrado lealtad inquebrantable. Llenará estadios, viajará, cantará, creerá. Y esa energía puede convertirse en combustible. A 100 días del Mundial, la selección mexicana vive entre dos emociones, ilusión y duda. No es una potencia consolidada, no es candidata natural al título, pero tampoco es irrelevante. Es un equipo con historia, con momentos memorables, con capacidad competitiva cuando encuentra confianza. La gran pregunta sigue en el aire, si no es ahora, ¿cuándo? Un Mundial en casa no ocurre cada generación. Es una oportunidad única,
Tal vez la última para muchos protagonistas actuales. Tal vez el escenario perfecto para que una nueva generación se consagre. El destino no está garantizado. Los antecedentes no son suficientes. Pero el fútbol siempre deja espacio para la sorpresa. Y México necesita creer que puede escribir una página distinta. No desde la arrogancia, sino desde la convicción. Porque al final, más allá de tácticas, dirigentes y estadísticas, el mundial es emoción pura. Es identidad, es memoria colectiva. Y México tiene la posibilidad de transformar esa memoria. La historia reciente invita a la prudencia. La localía invita a la esperanza. Entre ambas se mueve la selección nacional a 100 días del torneo más grande del planeta. El debate se gira, las dudas también. Pero cuando ruede el balón en el Azteca, todo análisis quedará atrás. Solo quedarán 11 jugadores defendiendo un escudo y millones soñando con algo más que el cuarto partido. Y tal vez, solo tal vez, esa combinación sea suficiente para cambiar el destino. Porque cuando el balón comience a rodar en el Estadio Azteca y el himno nacional retumbe con más de 80,000 personas cantándolo a todo pulmón, no importarán los debates televisivos, ni las estadísticas frías, ni las discusiones sobre procesos truncados. En ese instante, lo único real será la cancha, el rival enfrente y la oportunidad histórica que tiene esta generación de futbolistas de cambiar la narrativa. Y si hablamos de narrativa, México vive atrapado en una muy específica, la del eterno aspirante que compite, que incomoda, que da sustos, pero que rara vez rompe la barrera definitiva. Es una selección que no suele ser humillada, pero tampoco es protagonista en las últimas instancias. Está en ese incómodo punto intermedio, donde no se es débil, pero tampoco élite. Y ese punto intermedio es el que más frustra. Muchos señalan que el problema es mental, que cuando México se enfrenta a selecciones históricas, juega con complejo. Otros opinan lo contrario, que cuando no se siente favorito, cuando nadie apuesta por él, compite mejor. Los ejemplos están ahí. Victorias memorables ante Alemania, Francia o Croacia en fases de grupos. Partidos donde el equipo mostró carácter, orden y contundencia. Pero cuando llega el momento de confirmar ese nivel en eliminación directa, algo se rompe. ¿Es cuestión de mentalidad? ¿De calidad individual? ¿De preparación física? ¿De estructura federativa? Probablemente sea una combinación de todo. La Federación Mexicana de Fútbol ha sido objeto constante de críticas. Cambios constantes de dirigentes, proyectos que no terminan de consolidarse, decisiones comerciales que parecen priorizar ingresos sobre crecimiento deportivo. La salida de competiciones sudamericanas fue un golpe al nivel competitivo. Jugar contra selecciones de CONMEBOL obligaba a elevar el estándar. Hoy la realidad es distinta, sin embargo, también es cierto que el fútbol mexicano tiene recursos que otros países envidiarían. Infraestructura moderna, estadios de alto nivel, una liga económicamente estable, exportación creciente hacia Europa en los últimos años. El problema no es la falta de recursos, sino cómo se gestionan, y ahí es donde el Mundial 2026 puede convertirse en punto de inflexión. No solo por lo que ocurra en la cancha, sino por lo que representa institucionalmente. Un fracaso rotundo en casa podría desencadenar cambios profundos. Un éxito inesperado podría consolidar nuevas bases. Es un torneo que no solo define una generación de jugadores, sino también una etapa dirigencial volviendo al terreno deportivo. Hay algo que no se puede ignorar, el calendario previo al Mundial será corto en cuanto a concentración completa del equipo. No habrá eliminatoria. No habrá esa presión constante que obliga a competir mes tras mes. Algunos dicen que eso es desventaja porque no se genera cohesión bajo presión real. Otros sostienen que es ventaja porque permite planificar sin desgaste. Javier Aguirre tendrá semanas clave para definir su once ideal. Y más allá de nombres específicos, lo fundamental será la identidad. ¿Será un equipo agresivo en casa? ¿Intentará imponer ritmo desde el inicio? ¿O será pragmático, priorizando orden defensivo y transiciones rápidas? La afición mexicana suele exigir espectáculo, pero los mundiales se ganan con equilibrio. Francia en 2018 fue orden y contundencia. Alemania en 2014 fue estructura colectiva. España en 2010 fue control y paciencia. Cada campeón tuvo una idea clara. México necesita la suya. En defensa, la disciplina será clave. Los errores individuales en torneos cortos se pagan caro. No habrá margen para desconcentraciones. El mediocampo deberá ser el termómetro del equipo. Saber cuándo acelerar y cuándo pausar. Y adelante, la eficacia será determinante. No bastará con generar ocasiones. Habrá que convertirlas. El tema físico también será crucial. La altitud de la Ciudad de México puede ser ventaja si el equipo la administra inteligentemente. Rivales europeos no acostumbrados podrían resentirla. Pero eso solo será factor si México mantiene intensidad y presión alta en los momentos adecuados. Otro elemento que no se puede subestimar es el entorno mediático. México es un país apasionado y crítico. Una victoria puede elevar al equipo al cielo. Una derrota puede generar tormenta inmediata. La gestión emocional será tan importante como la táctica.
Los líderes dentro del vestidor tendrán un rol fundamental. Jugadores con experiencia mundialista deberán transmitir calma y confianza. No se trata solo de talento, sino de carácter. En 1986 hubo figuras que entendieron el peso del momento. Esta generación necesita asumir esa responsabilidad. También hay que considerar que el formato ampliado a 48 selecciones cambiará dinámicas. Habrá más partidos, más cruces inesperados, más posibilidades de sorpresa. El camino a cuartos no será idéntico al de torneos anteriores. Eso puede abrir oportunidades o generar nuevas trampas. Pero más allá de cálculos, el objetivo inmediato será superar la fase de grupos con autoridad. No clasificar de manera angustiosa, sino convincente. Ese primer paso marcará el tono. Después vendrán los duelos a eliminación directa. Donde el margen de error es mínimo, el aficionado mexicano ha aprendido a celebrar pequeñas victorias, un triunfo ante un gigante. Un gol memorable, una actuación heroica del portero. Pero este mundial exige ambición mayor. No se trata solo de competir, sino de trascender. Y aquí es donde regresa la pregunta que recorre cada conversación: ¿está México listo para romper el techo histórico? Hay argumentos para dudar. Procesos inestables, lesiones recurrentes, falta de consolidación en varias posiciones. Pero también hay razones para creer. Talento joven emergente, experiencia acumulada, localía, hambre de revancha tras un mundial pasado decepcionante. Quizá la clave esté en la mezcla generacional. La combinación entre jugadores que ya vivieron frustraciones mundialistas y jóvenes que llegan sin cicatrices emocionales. Esa mezcla puede generar equilibrio entre experiencia y valentía. En última instancia, el fútbol es impredecible. Un disparo al poste puede cambiar historias. Un error arbitral puede alterar destinos. Una tanda de penales puede convertir héroes en villanos o viceversa. México ya ha vivido esas emociones. Y sabe lo cerca que puede estar la gloria. Y lo rápido que puede escaparse. A 100 días, el panorama es incierto, y tal vez esa incertidumbre sea el mejor punto de partida. Porque cuando no hay certezas absolutas, todo es posible. La ilusión no garantiza éxito, pero sí impulsa a intentarlo. La selección mexicana tiene frente a sí una oportunidad histórica, no solo para alcanzar cuartos de final, sino para redefinir su identidad futbolística ante el mundo. Para demostrar que no es simplemente un participante habitual, sino un competidor serio cuando el escenario lo exige. El Azteca volverá a vibrar. Las calles se teñirán de verde. El país entero se detendrá frente a cada partido. Y en ese escenario, 11 jugadores tendrán la responsabilidad de representar millones de sueños. Quizá el destino vuelva a colocar a México ante una potencia en octavos. Quizá el camino sea más accesible de lo esperado. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que esta generación no puede permitirse jugar con miedo. Si algo ha demostrado la historia es que el fútbol recompensa a quienes se atreven. México necesita atreverse a presionar, a atacar, a asumir riesgos calculados, atreverse a creer que puede estar entre los mejores 8 del mundo. Porque si no es ahora, en casa, con su gente, con su historia, entonces ¿cuándo? El reloj sigue corriendo. 100 días parecen muchos, pero en términos de preparación mundialista, son apenas un suspiro. Cada entrenamiento, cada amistoso, cada decisión contará. Y cuando llegue el momento decisivo, cuando el árbitro marque el inicio del primer partido, todo se reducirá a una verdad simple: el pasado no juega, las estadísticas no pisan la cancha. Solo el presente define el futuro. México está ante una cita con su propia historia. Puede repetir el guión de siempre, o puede escribir uno nuevo. El tema físico también será crucial. La altitud de la Ciudad de México puede ser ventaja si el equipo la administra inteligentemente. Rivales europeos no acostumbrados podrían resentirla. Pero eso solo será factor si México mantiene intensidad y presión alta en los momentos adecuados. Otro elemento que no se puede subestimar es el entorno mediático. México es un país apasionado y crítico. Una victoria puede elevar al equipo al cielo. Una derrota puede generar tormenta inmediata. La gestión emocional será tan importante como la táctica. Los líderes dentro del vestidor tendrán un rol fundamental. Jugadores con experiencia mundialista deberán transmitir calma y confianza. No se trata solo de talento, sino de carácter. En 1986 hubo figuras que entendieron el peso del momento. Esta generación necesita asumir esa responsabilidad. Hay argumentos para dudar. Procesos inestables, lesiones recurrentes, falta de consolidación en varias posiciones. Pero también hay razones para creer. Talento joven emergente, experiencia acumulada, localía, hambre de revancha tras un mundial pasado decepcionante. Quizá la clave esté en la mezcla generacional. La combinación entre jugadores que ya vivieron frustraciones mundialistas y jóvenes que llegan sin cicatrices emocionales. Esa mezcla puede generar equilibrio entre experiencia y valentía.
En última instancia, el fútbol es impredecible. Un disparo al poste puede cambiar historias. Un error arbitral puede alterar destinos. Una tanda de penales puede convertir héroes en villanos o viceversa. México ya ha vivido esas emociones. Y sabe lo cerca que puede estar la gloria. Y lo rápido que puede escaparse. A 100 días, el panorama es incierto. Y tal vez esa incertidumbre sea el mejor punto de partida. Porque cuando no hay certezas absolutas, todo es posible. La ilusión no garantiza éxito, pero sí impulsa a intentarlo.